Yose es un término generalmente utilizado en relación con las jugadas finales de una partida de Go. Para los japoneses, yose significaría una jugada de ajuste que consolida territorio propio o destruye territorio del adversario. No es, propiamente hablando, sinónimo de la fase final de la partida, pero a menudo se usa de tal manera, tanto en Japón como en Occidente. Por eso suele hablarse de 3 fases en una partida de Go: el fuseki, o comienzo de la partida, chuban, o medio juego, y yose, o final de partida. Una jugada de yose puede ocurrir en cualquier momento de la partida. Incluso puede aparecer una jugada de yose grande en la etapa inicial, contrastando esto con un pequeño yose que ocurre al final de la partida y se caracteriza por movimientos en la primera y segunda línea. En el final de partida es fundamental la capacidad de evaluar jugadas en diferentes áreas del tablero e identificar qué jugadas tienen prioridad o mayor valor. Para ilustrar ampliamente cómo se juega el yose, vamos a ver una partida que jugaron Tomoko Ogawa, 4 dan, que llevaba las negras, y Haruo Kamimura, 5 dan, que llevaba las blancas. La partida pertenece a un torneo profesional jugado en el año 1971 y aparece publicada en el libro The Endgame, editado por la Easy Press en 1976. Y en este momento puede decirse que acaba el medio juego y comienza el yose o final de partida. Los profesionales suelen llevar la cuenta de los puntos a lo largo de toda la partida, incluso en el fuseki. Tomoko Ogawa hace una estimación de cómo está el tanteador en este momento. Explica que para hacerlo hay que asumir cuáles van a ser las fronteras finales. Por ejemplo, en el lateral derecho hay que asumir este movimiento de blanco, este de negro, puesto que de no hacerlo quedaría el salto del mono, y se asume un cierre de esta forma. Entonces este es quizá el territorio más claro de todo el tablero, y aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, la comida más el hueco, 23, 25, 28, 31, 32, más la que se ha comido aquí, habría en total 33 puntos. Se puede estimar que aquí hay 5 puntos. Aquí podría haber alrededor de 10 puntos. Y aquí a la derecha unos 15 puntos. Esto nos da un total de 63 puntos de territorio más o menos seguro para las negras. Tomoko Ogawa deja que sean los lectores quienes calculen cuántos puntos de territorio podrían tener las blancas en este momento. Ella dice que no más de 60 puntos, es decir, que las negras van un poco por delante. ¿Cómo se calcula el territorio de blancas? Aquí hay una gran cantidad de puntos. Habría que hacer los cálculos asumiendo las fronteras. Aquí está abierto. Habría que cerrar por aquí. Aquí pueden salir 10 puntos, 15 a lo más. Y queda la duda de este centro, que está muy abierto. Continúa la partida, ahora es turno de blancas, y realiza el mejor movimiento, justamente aquí. Es una extensión con relación a esta piedra y sobre todo amenaza invadir la esquina. Tomoko Ogawa tiene opción de jugar por este lado,
también entrar por aquí, pero ella sabe que esta formación es vulnerable, puede ser invadida y considera que lo mejor es asegurar los puntos de esta esquina. Por lo tanto, hace este movimiento. Y comenta que de no haber jugado así, hay principalmente dos formas de invadir esta esquina. Vamos a verlas. Suponiendo que negro juegue por ahí, esta es la primera forma de entrar. Si negro juega muy sólido, defendiendo los puntos de corte, blanco vive sin problemas. Si juega de esta forma, para impedir que blanco viva tan fácilmente, el problema es que quedan estos dos puntos de corte y es algo peligroso para negras. La otra forma de invadir es por aquí abajo. Hay distintas posibilidades, pero blanco, en este caso, vive fácilmente. De esta forma también vive, porque sale o conecta. De esta forma igualmente vive. Y con esta opción blanco sale hacia el lateral y reduce considerablemente la esquina. Por lo tanto, negro juega aquí para hacer este territorio más seguro. Ahora las invasiones de blanco no funcionan, lo vemos. Esta y esta son Miai y esta piedra defiende estos dos cortes. Y si juega por el otro lado, negro puede jugar esta, de manera que blanco no tiene escapatoria. Esta piedra está esperando, cierra la salida de blancas. Continúa la partida y ahora es justo el momento para tomar esta piedra. Esta jugada vale 16 puntos. Se asume que en el futuro blanco podrá jugar estos movimientos en sente y de no jugar ahí, blanco juega en cualquier otro lado, negro viene a tomar estas dos piedras y se asume que en el futuro va a poder jugar estos movimientos en sente. La posición resultante sería esta. Ahora vemos cómo se cuenta. Si hubiese jugado negro, habría ganado 7 puntos de territorio, como vemos en el gráfico de la izquierda. Y si juega blanco, gana 9, como vemos a la derecha. La suma son 16 puntos. Además, jugar aquí tiene un beneficio adicional para blanco, que es poder jugar aquí, en sente, pues el grupo negro debe jugar para vivir. Y además esta jugada impide esta extensión de negro. De ahí que realmente esta jugada vale más de 16 puntos. En lugar de tomar aquí, blanco estaría tentado de cerrar en el centro. Por ejemplo, así. Pero permite que negro juegue Kosumi, acercándose a esas 3 piedras abandonadas.
Y si para evitarlo blanco juega por aquí, negro entra al centro de esta manera. Es decir, que cerrar el centro cuesta 2 movimientos y aquí solo uno, lo que hace que esta sea la más grande en este momento. Ahora es turno de negras y decide jugar por aquí. Blanco, antes de contestar a esta jugada, tiene que jugar esta, aprovechando que Sente amenaza a matar al grupo y es el momento para hacerla. Una vez que negro se ha defendido, blanco juega de esta manera, obliga a tomar esta piedra y ahora va a jugar aquí, que hace este punto y este punto sean mi ahí, porque si negro conecta aquí, blanco corta aquí, y si negro conecta aquí, blanco corta en este punto. Tomoko Ogawa comentaba que hubiera sido mejor jugar simplemente aquí en lugar de esta, y ahora, después de que blanco haga estos movimientos en Sente, frena aquí, pero queda Kusumi para negro, que está salvando estas 3 piedras negras. Ahora es turno de negras y no puede jugar aquí porque blanco aquí corta y se queda con toda esta zona. La conexión debe ser por aquí, pero no utiliza este punto sino este, porque reduce las libertades de estas piedras blancas. Aunque deja que blanco pueda dar este Atari, que ahora con esta jugada consigue todo el lateral y esas 3 piedras. Comenta Tomoko Ogawa que antes de seguir hace una valoración del tanteador y cree que ahora mismo la partida está igualada, 70 puntos aproximadamente cada jugador. Continúa la partida y ahora es turno de negras. Blanco se defiende, continúa y ahora comenta que en lugar de jugar aquí, que hubiera provocado esta respuesta del blanco, viviendo el grupo y haciendo algo de territorio a cambio de nada, porque esta pared no está haciendo realmente puntos, decide volver a la zona anterior y juega de esta manera. Esta jugada captura estas 4 piedras, además salva estas 2 que estaban en Atari y dice que vale unos 14 puntos, que son las 4 que están capturadas, no tienen salida, puesto que si intentan salir se ve fácilmente que blanco no tiene salida. Son 4 capturadas, 8 puntos, 2 que se salvan, que son 4, más 8, 12, más estos 2, 14 puntos. Continúa la partida y blanco juega este movimiento. Comenta Tomoko Ogawa que quizás ese hubiera sido el movimiento más grande para ella, en lugar de jugar este. Pero jugar aquí deja esto un poco más incierto y en cambio la que ha hecho en la partida le da puntos seguros contantes y sonantes. Esta jugada de blanco está amenazando invadir la esquina para defender. La jugada que hace negro es la correcta. Si en vez de jugar ahí hubiese jugado aquí, como también podría parecer posible, deja para blanco una gran jugada de Yose. Aquí, si negro intenta capturar la secuencia que sigue, es terrible para las negras. Blanco se ha metido completamente.
Si en lugar de jugar aquí juega más conservador, el problema es que deja para el futuro esta entrada para blanco. Si negro defiende de esta forma, el problema es que deja que blanco pueda vivir con un co. Aquí sale co. Ahora negro podría jugar aquí. Pero es co, lo cual sería un éxito para blanco. Continúa la partida y blanco juega aquí. Esta jugada amenaza jugar aquí y cortar estas 3 piedras negras. Negro tiene que defender. Estos 2 movimientos de blanco han sido muy efectivos. A la vez que presionan sobre la debilidad de las negras, están haciendo territorio ensente. Esta jugada de negro, además de defender el corte, está amenazando jugar ahí, para meterse en esta zona de territorio blanco. Pero blanco no le responde aquí, sino que entra. Una jugada muy ingeniosa. Esta jugada, que si negro no responde, permitiría a blanco vivir aquí, por lo tanto negro tiene que responder, hace que esta sea mucho más efectiva. Si blanco juega directamente aquí y negro no responde, esta jugada no vale lo mismo, puesto que ahora negro bloquea fácilmente. Sin embargo, después de este intercambio, si negro no responde a esta jugada, este movimiento de blanco es mucho más grande. Si negro responde a esta última jugada de blanco, blanco primero juega abajo, que es un movimiento obligado, negro tiene que defender, y ahora juega aquí, que cierra toda esta zona de puntos, y además sigue conservando este movimiento ensente. Negro debe defender y esto sería una variante muy satisfactoria para blanco, que además termina ensente. Considerando que la partida va muy igualada, Tomokugawa considera que esto sería perder para las negras y analiza lo que podría haber sido el transcurso de la partida. Primero juega arriba, puesto que es ensente, esta jugada es obligada para blanco. De no hacerlo, este tipo de movimiento es típico de Yose. Blanco debe defender y luego entra en el territorio blanco. Por lo tanto, blanco defiende Esto podría ser el transcurso de la partida. Blanco tiene muchos puntos ensente. Y en este momento Tomokugawa vuelve a hacer un recuento de los puntos para ver cómo está la partida. Primero se asume un cierre de fronteras que sea lo más razonable posible y después se cuenta.
Se han puesto en el tablero, marcadas con un triángulo, las piedras que harían de frontera. Y el recuento sale 76 puntos para negro y 81 puntos para blanco. Así pues, dado que con este movimiento, como se ha visto, negro pierde, Tomoko Ogawa opta por jugar aquí. Aquí negro asume una pérdida, pero ahora viene a este lado. Como está esta piedra aquí, cortando, blanco debe hacer un movimiento para vivir. Y ahora esta piedra hace posible este salto de negro. Aquí comenta Tomoko Ogawa que cualquier aficionado respondería así. Pero un profesional juega aquí. Con esta jugada, la secuencia que seguiría sería esta. Y negro cerca toda esta zona. Continúa la partida. Negro juega aquí, blanco. Y ahora es el momento para que negro venga a capturar una piedra. Pero la jugada vale 14 puntos. Son 3 puntos de territorio que gana negro, 4 puntos de territorio que hubiera ganado blanco si hubiera jugado él. En total son 7. Pero como es sente, porque blanco tiene que defender, vale el doble. 14 puntos. Negro entra en este punto, amenazando cortar. Antes de responder, blanco juega ahí, obligando a negro a defender. Y ahora Tomoko Ogawa plantea 3 posibles puntos de Yose. Uno sería este, otro sería este y otro sería este, conectar. La primera opción, en la esquina, vale 10 puntos en gote. A la izquierda vemos que si jugase blanco ganaría 6 puntos. Y a la derecha vemos la secuencia si es negro el que juega en ese punto. Y ganaría 4 puntos. 6 más 4 igual 10. La segunda opción, conectar salvando una piedra y asumiendo un cierre de fronteras después de 2 movimientos de blanco en sente, no deja puntos de territorio a blanco, pero impide que negro haga 8 puntos, como vemos en el gráfico de la derecha. Pero también es gote. Y en la tercera opción, si blanco defiende el corte, salen 10 puntos en gote también. Es difícil decir cuál es la mejor de las tres, porque se añade el problema de la combinación entre ellas. Por ejemplo, si blanco comienza por aquí, ahora negro puede venir a esta, blanco puede conectar, y cuando negro baja aquí, blanco quizás no responda aquí, sino que podría jugar aquí, que parece más grande que esta, porque cerca toda esta zona y entra en esta zona que podría ser territorio negro. Continúa la partida, blanco opta por esta, porque aunque esta parecía más grande, si tiene la oportunidad de jugar aquí
estaría ejerciendo una mayor presión sobre esta zona de territorio negro. Ahora es turno de negras. Antes de jugar cualquiera de estas dos, viene aquí, que está amenazando a este grupo. Blanco responde aquí. La tentación de cualquier jugador aficionado hubiera sido responder de esta manera. Pero con esta secuencia, el territorio de blanco es 2 puntos más pequeño. Con esta, blanco no debe preocuparse por esta, porque puede jugar aquí y el corte no funciona. Por lo tanto, negro debe jugar por aquí y ahora el territorio es más grande que con la otra secuencia. Después de esta, negro corta aquí y blanco conecta aquí. Negro aprovecha este movimiento que es ente y ahora juega en este punto. Este movimiento quizás sea clave para el resultado final de la partida, porque blanco no puede cortar. Negro tiene este tesuji. Si blanco gira a la derecha, Atari, negro toma, y esto es una tragedia para las blancas. Y si va por el otro lado, Atari debe tomar, Atari conecta aquí, está amenazando entrar aquí, y después de esta, el intercambio ha sido favorable para negras, y aún queda allí de esta piedra. En la partida, blanco, por supuesto, no corta. Primero da Atari, negro defiende, y ahora sí, corta. Negro puede jugar aquí, pero blanco conecta con las piedras de arriba. No obstante, para negro ha sido un éxito sacrificar esta piedra para obtener esta zona de puntos. Ahora negro viene aquí, que es ente, blanco debe defender, y ahora la jugada más grande sobre el tablero es esta. Blanco no debe permitir esta entrada, debe jugar, y después de esto, negro está obligado a tomar las 4 piedras. Y aún queda este movimiento para negro que es ente. Lo importante de esta secuencia es que impide este movimiento de blanco, que sería ente, puesto que obliga al negro a tomar estas 4 piedras y gana 3 puntos. Por lo tanto, esta jugada es ente y reverse ente. Es muy grande. Continúa la partida, es turno de blanco y juega aquí. Negro, antes de responder, hace esta jugada que es ente, está amenazando cortar todo este grupo y ahora responde arriba. Blanco juega este movimiento en ente. Y ahora realiza una combinación de jugadas. Esta es para que pueda dar Atari aquí. Y ahora juega aquí. Si negro responde aquí, después de que blanco juega esta en ente, negro tiene que responder. La secuencia es desfavorable para negras. Y aquí se ha quedado sin puntos. Por lo tanto, negro no juega ahí, sino aquí. Es turno de blancas y juega aquí.
Negro se ha quedado también sin puntos, pero al menos pudo jugar esta, asegurando esta zona. Y ahora juega aquí. Kamimura quizás debió haber contestado así, pero juega aquí. Y negro entra en este punto, que no puede ser respondido de esta manera porque se originaría un ko enorme, de esta forma. No puede conectar. Y aquí. Blanco solo tiene una libertad y depende del ko. Esto sería una secuencia muy favorable para las negras. Blanco no puede conectar, toma el ko. Negro hace una amenaza, toma el ko, blanco conecta, negro corta, blanco toma el ko, negro hace una amenaza, toma el ko, blanco conecta y negro toma esta piedra. Ahora es turno de negras y hay 3 movimientos posibles. Uno sería este, otro sería este y otro posible sería este, para salvar estas 3 piedras. Esta jugada vale 6 puntos en gote. Blanco juega aquí y negro defiende 3 piedras, 6 puntos. Si negro no juega aquí, juega en cualquier otro lado. Blanco juega aquí, negro, blanco captura 3 piedras. Por lo tanto, 6 puntos, pero también en gote. Esta jugada vale 4 puntos en reverse sente o 9 puntos y medio en gote. Lo vemos. Los 4 puntos serían este, 2 puntos por esta piedra, más este. En el futuro se entiende que negro va a poder jugar en sente estos movimientos. Queda la posibilidad de jugar aquí y hacer un punto más. Por lo tanto, este se considera medio punto. Si juega blanco, imaginemos que negro juega en otro lado, juega blanco, si negro responde, seguiría esta secuencia. Pero si negro no responde a esta jugada, haciendo que se agote, la secuencia que seguiría sería esta. En el futuro, negro va a poder jugar aquí. En el gráfico de la izquierda vemos los 4 puntos de negro en reverse sente y en el de la derecha la secuencia en la que el movimiento de blanco es sente. Pero si negro no respondiese al movimiento de blanco, el valor de la jugada son 9 puntos y medio en gote. Y la tercera opción que faltaba por ver es esta, que vale 3 puntos. Si blanco juega aquí, negro defiende. Si negro juega en cualquier otro sitio y permite que blanco juegue aquí, blanco ha ganado un punto del territorio aquí y además en el futuro podrá jugar esta que es sente. Está amenazando jugar aquí, dando atari
a estas dos piedras y dejando esta zona sin puntos. Y negro no puede defender de esta forma porque sale un co muy favorable para blancas. Y si negro defiende de esta manera, sigue dejando sente a las blancas. Por lo tanto, esta jugada de negro son 3 puntos, pero en reverse sente, porque impide que blanco pueda jugar aquí y tener sente a continuación. En el gráfico de la izquierda es negro quien ocupa el punto y en el de la derecha es blanco. Hemos visto el valor individual de cada una de las 3 jugadas, pero el asunto se puede complicar aún más, como hemos dicho antes, por el diferente orden en que puedan ser jugadas, teniendo en cuenta además si la secuencia acaba en sente o en gote. Tomoko Ogawa opta por jugar la más grande, que es aquí. Continúa la partida conforme a lo que ella había previsto, más o menos. Y los registros de la partida llegan hasta aquí. Queda la lucha de este ko, pero en este momento, con independencia de este punto, las negras ganan por 4 puntos. Para finalizar, vamos a ver las 6 recomendaciones que hace Tomoko Ogawa para jugar el Yose. Primera, calcular el valor de cada movimiento individualmente considerado, pero teniendo en cuenta los movimientos que puedan realizarse a continuación, y si son sente, reverse sente o gote. Segunda, además de calcular el valor de cada movimiento posible, hay que ver las diferentes combinaciones entre ellos y analizar qué secuencia es la más favorable. Por ejemplo, no jugar directamente el movimiento más grande, sino elegir el que crea más movimientos en sente. Tercera, buscar las debilidades del adversario y si no se encuentran, intentar crearlas. Por ejemplo, en la partida, el movimiento 142 de blancas. Cuarta, reconocer áreas que parecen grandes pero no lo son. Por ejemplo, en la partida, la parte superior del lateral derecho. Quinta, saber si voy por delante o por detrás en el tanteador. Para esto hay que aprender a contar los puntos como se ha visto en la partida. Y sexta, si vas por detrás en el tanteador, no aceptar movimientos obvios, esforzarse para encontrar tessuyis. Por ejemplo, en la partida, los movimientos 173 y 215 de negras.